Saludos a todos los presentes. Vamos a continuar ahora con la explicación de cómo llenar la boleta de referencia, la contrarreferencia y el criterio técnico del equipo RISA. Pues bien, la boleta de referencia es el instrumento sobre el cual el equipo RISA puede hacer el trámite de solicitudes de procesos de atención a estudiantes o adolescentes. Y la referencia consta de varios apartados. Cada uno de estos apartados debe ser llenado de manera detallada, con información concreta y con información veraz, porque es lo que nos permite conocer el caso del estudiante y hacer una tramitología mucho más efectiva. La primera parte de la referencia es el apartado sobre datos generales. Dentro de este apartado, pues se incluye información general del estudiante como su nombre, cédula, fecha de nacimiento, así como el nombre de los encargados y el nombre y la institución quien refiere al niño, es decir, el docente y el centro educativo del cual están refiriendo al estudiante. Un aspecto muy importante es consignar el número de cédula del estudiante de forma correcta. A veces recibimos referencias que les faltan números o vienen con ese espacio en blanco. Si la referencia trae ese espacio en blanco, pues debemos hacer la devolución porque es el principal dato que nos piden en la caja y en el Ministerio de Educación para poder hacer una revisión de la información de ese estudiante. Otro dato importante es marcar a cuál institución se va a referir ese estudiante. Por el momento estamos dando referencias o pie de referencias dirigidas hacia el MEP, hacia la caja o hacia el Sensinay. Las otras instituciones aún están en proceso de incorporación y se están realizando los protocolos para poder hacer la remisión de casos a dichas instituciones. Entonces, es importante que esta selección de la institución sea bien concreta. Si la situación es educativa o de aprendizaje, pues va a ir dirigida al Ministerio de Educación. Si la situación es de salud o de desarrollo del niño, pues va dirigida a la caja. Y si la situación tiene que ver con procesos de alimentación y demás, pues va dirigida a Sensinay para poder lograr una posible captación del estudiante e incluirlo en un sistema de alimentación. Un dato importante que está aquí marcado en este recuadro amarillo es que se llena una boleta de referencia por cada servicio o situación de salud que presente el estudiante. Por ejemplo, si nuestro estudiante detectamos una situación dental, pero también detectamos una situación de peso y talla, necesitamos elaborar dos referencias, una dirigida hacia los servicios de atención en odontología y la otra dirigida hacia los servicios de atención en medicina general para su evaluación del caso. Entonces hay que llenar dos referencias o la cantidad de referencias necesarias según los servicios que vaya a necesitar el estudiante. Acá vemos un ejemplo de ese primer apartado. Vemos que está incluida la fecha, el nombre del estudiante, su fecha de nacimiento, su número de cédula, dónde vive, cuál es el nombre de los encargados y familiares, el nombre de la persona a quien refiere, así como la institución y los datos de teléfonos y correos electrónicos para poder hacer devolución de los resultados del análisis de esa referencia. Y esta referencia pues va a estar dirigida a la Caja Costarricense del Seguro Social. Vean que ningún apartado está en blanco, ningún apartado está omitiendo ningún detalle y va lo más completo posible. La segunda parte de la referencia es el concreto, el detalle de esa referencia. Es la que nos va a explicar cuál es la situación que está presentando ese estudiante. Y ese apartado consta de tres pequeños apartados subsiguientes. El primero de ellos es donde se detallan antecedentes importantes obtenidos de la valoración. Es decir, se colocan datos como el grado escolar, el peso, la talla y datos relacionados con el motivo de referencia. Por ejemplo, si el problema es dental,
ahí podríamos anotar que se hizo una valoración, una revisión general del proceso dental y hay presencia de caries. Y lo mismo si fuese visual, si fuese un proceso auditivo, si fuese un proceso de nutrición o sobrepeso, colocar datos relacionados con el motivo de la referencia. No nos sirve poner ahí, por ejemplo, que el niño presenta problemas de aprendizaje si la referencia va dirigida hacia odontología, ¿verdad? No tiene que ver un dato con el proceso que se está realizando para referencia. En la segunda parte es detallar los motivos específicos de la situación de salud. No mezclar conductas y no brindar diagnósticos. Son dos datos importantes que a veces omitimos o a veces damos información de más, ¿verdad? Si la situación del niño es dental, ahí ponemos la situación específica. El niño presenta caries, el niño presenta ausencia de piezas dentales, se detecta una presencia de sarro, se detecta una presencia de apiñamiento de dientes. En este apartado anotamos cosas y datos específicos de esa situación que está presentando el estudiante. No mezclar conductas, por ejemplo, de que es un niño que tiene problemas de aprendizaje, que le están haciendo evaluación visual y auditiva, pero la referencia lo que busca es la atención en odontología. Y no brindar diagnósticos, ¿verdad? No somos especialistas en el área de salud, entonces no podríamos decir que el niño tiene déficit atencional, por ejemplo, que el niño tiene un retardo mental, que el niño tiene una parálisis cerebral. No podemos emitir un diagnóstico si no tenemos un documento que lo respalde, ¿verdad? Entonces, evitar eso. Y incluso anotar ahí qué es lo que se quiere con esa referencia. Entonces, si el problema es dental, pues se busca una valoración, seguimiento y tratamiento dental por parte de la caja. Y en este apartado que ustedes ven a la derecha que dice puede marcar más de una opción, marcamos solamente una y se hace una referencia por cada motivo de salud. En este apartado a veces nos colocan características del niño, ¿verdad? Y el propósito de la referencia no es marcar las características que presenta el niño, sino al servicio hacia el cual estamos dirigiendo esa referencia. Por ejemplo, a veces nos marcan que el niño tiene desnutrición, que tiene problemas visuales, que tiene problemas auditivos, que tiene problemas de lenguaje, pero la referencia es dirigida para odontología. Entonces, en este caso hay que tener muy en claro hacia dónde se dirige la referencia y solo vamos a marcar ese servicio o atención que queremos que el estudiante reciba. Por ejemplo, si es de problemas dentales, entonces marcamos acá riesgo bucodental y hacemos la especificación del caso si fuese necesario o si el servicio no está requerido dentro de este apartado. Veamos entonces el ejemplo. Vemos que en los antecedentes de la referencia, es un niño de 8 años y un mes de segundo grado con un peso de 22 kilos y una talla de 1,23. Dice dentro de este apartado que se aplicó test de Snellen dando como resultado 20/40 para ambos ojos. Al detallar los motivos de la referencia, vemos que nos dan unos datos adicionales, por ejemplo, que el estudiante se rasca mucho los ojos, el niño indica que le arden los ojos y se observa que durante las clases el estudiante hace un esfuerzo visual para enfocar carteles o imágenes. Entonces, ¿qué queremos con la referencia? Referir a risa para valoración y seguimiento visual. Y vean que dentro de los servicios anotados solamente marcamos el de alteraciones visuales, que es el servicio al cual nos interesa que llegue esa referencia. Si el niño tiene otras características, no es necesario anotarlas, porque lo único que quiero es marcar a cuál servicio quiero que sea atendido mi estudiante. La referencia trae una tercera parte, que es la de firmas y sellos, es en la parte baja de la referencia. Acá es importante que este espacio nunca se deje en blanco. Este espacio lo único que pide es la firma del profesional que refiere, es decir, la firma o el nombre del docente que está refiriendo a ese estudiante. Y nos piden abajo el número de cédula o el código
que tenga ese profesional, así como el sello de la institución. El apartado que ustedes ven a la derecha es de uso exclusivo para el equipo RISA, ¿verdad? Ahí es donde hacemos, después del análisis, hacemos una reflexión de esa referencia y firmamos y decimos si la referencia se va a canalizar a un servicio específico, si se va a devolver, si va a quedar a cupo, si es urgente y demás. Y vienen con espacios para fecha y hora de la cita. Esos espacios son llenados posteriormente por los encargados de la institución a la cual va dirigida la referencia. Vean acá el ejemplo. Lleva la firma del profesional, lleva el código, lleva el número de cédula del docente que está refiriendo, así como el sello de la institución. El siguiente espacio, a la derecha, queda en blanco porque eso es para uso exclusivo del equipo RISA. Toda referencia trae una contrarreferencia, es decir, la primera parte, cuando ustedes reciben la referencia, la primera parte es la que van a completar ustedes como docentes. La segunda parte la completa el equipo RISA. Sin embargo, es necesario que siempre aparezca en la referencia. No la deben de llenar, pero sí debe ir incluida dentro de la referencia del estudiante. Esa contrarreferencia lo va a llenar la especialidad cuando realiza el análisis de la referencia. Es decir, si se le dio cita, si quedó a cupo, si se va a atender en una fecha específica, esos datos son los que van a ir consignados en ese apartado. Entonces, no lo deben de llenar ustedes como docentes, pero sí debe ir incluido en la referencia. La referencia tiene dos caras. Ustedes llenan la cara principal o la cara frontal y la reversa, que es la contrarreferencia, es la que va a llenar la especialidad cuando se realiza el análisis de la misma. Ven acá, esta es la contrarreferencia. Vean que incluye los datos generales del estudiante, que fueron los que ustedes consignaron en la referencia, y el detalle de qué sucedió con ese documento, ¿verdad? Si fue admitido, si se le va a dar cita, si va a quedar a cupo, si va a quedar en espera o si se devuelve el documento porque hacen falta datos o información. Esta contrarreferencia también tiene un documento en la parte inferior, tiene un apartado donde el profesional que recibe la referencia debe realizar esa contrarreferencia y por supuesto que debe anotar su firma, su código y el sello del equipo coordinador de RISA para ver qué fue lo que pasó con esa referencia y darle el tratamiento correspondiente. A nivel del equipo RISA de Guásimo, nosotros elaboramos un criterio técnico. Este criterio técnico lo elaboramos para devolverlo a la institución, explicarle qué fue lo que pasó con esa referencia. Este criterio técnico lo llena el equipo RISA y va a dar respuesta a esa referencia, ya sea que se le devuelva al centro educativo por algún motivo o que la referencia fue admitida y se le va a redireccionar a la especialidad y a la institución correspondiente. Este es el criterio elaborado por el equipo RISA. Vean que dentro de ese criterio también van los datos generales del estudiante y se consigna el criterio del equipo técnico de RISA, es decir, se hace devolución al centro educativo de lo que pasó con la referencia, ya sea que se devuelve porque está incompleta, porque tiene errores, porque no corresponde la atención o se redirecciona a la especialidad o servicio solicitado. Entonces es dando respuesta a lo que ustedes están pidiendo dentro de esa referencia. Igual lleva el nombre del profesional que elabora el criterio técnico, su código cédula y un espacio para que la institución reciba o nos dé como recibido ese criterio técnico junto con la fecha y el sello de la institución. Actualmente por la situación de pandemia pues estamos redireccionando estos criterios técnicos a través de correo electrónico porque se nos hace más fácil y así evitamos
presencialidad, ¿verdad? En un centro educativo evitamos el contagio, ¿verdad? Si fuese el caso, y podemos hacer un trámite un poco más canalizado de cada una de las referencias. En otros momentos, pues se canalizaban vía supervisión o personalmente si estaba dentro de lo posible. ¿Cuál es el protocolo para el trámite de referencias a RISA? Bueno, las referencias deben ser entregadas en la clínica de Guásimo en un sobre manila rotulado con el nombre caso RISA y esas referencias deben ir en varios tantos, ¿verdad? Se deja una copia dentro del sobre y otra copia para ser firmada y sellada como documento recibido fuera del sobre manila. Las referencias que provienen del MEP, del Ministerio de Educación, pueden ser entregadas directamente a la docente de educación preescolar, Katia Arroyo, en la escuela Manuel María Gutiérrez, mientras que las referencias que proceden de los SECUDI o alternativas de cuido son entregadas a Angélica Moreno Salazar, coordinadora técnica del SECUDI en Guásimo. En el caso de los Ensinais, las referencias son entregadas a Flori Durán Díaz, docente de la oficina local de Pocosí en Guásimo, pero por el contexto actual en el que estamos, ¿verdad? De pandemia, la situación nos obliga a buscar alternativas para poder dar respuestas a referencias. Entonces, las referencias también pueden ser recibidas a través de correo electrónico a la dirección saidrizaguasimo@gmail.com. Este proceso se va a mantener mientras exista la situación de pandemia, ¿verdad? Estamos dando respuesta a estas referencias. Una vez que se nos dé el visto bueno o se nos dé la orden, pues seguiremos con el trámite de referencias de forma física y presencial. Los miembros de la red recogen las referencias y las analizan en la reunión mensual. Actualmente esa reunión se está realizando de manera virtual, mediante la plataforma Teams y de acuerdo a la fecha del cronograma establecido. Una vez analizadas las referencias, se contrarrefieren al servicio de atención respectivo o a la institución educativa en caso de que proceda a esa instancia. Posteriormente se informa al centro educativo mediante correo electrónico lo que procede en cada caso, ya sea devolución al centro educativo para elaborar el plan de abordaje que ya explicaron las compañeras, información de la cita de atención, el retiro de contrarreferencias en coordinación con los miembros de la red, entre otros. Se da respuesta al centro educativo de qué fue lo que sucedió con la referencia. El personal docente y docente administrativo del centro educativo debe retirar la contrarreferencia con los miembros de la red a cargo, una vez informados mediante correo electrónico y tomar en consideración las recomendaciones brindadas por los mismos para la atención del estudiante. Esto cuando se hace uso de las referencias en físico. Como estamos por correo, pues damos respuestas por correo electrónico. Y pues esta es la explicación sobre lo que consiste la elaboración de las referencias y contrarreferencias al equipo SAID RISA. Vean que es un proceso fácil, pero debe llevar un cuidado, debe tener cautela, deben ser cuidadosos a la hora de consignar los datos y especialmente los motivos de la referencia. Vamos a continuar ahora con más de esta capacitación. Muchísimas gracias.